La percepción y cognición social en formación de impresiones. Esquema social. La teoría de aprendizaje organiza el conocimiento como una compleja red de estructuras mentales que representan el entendimiento de uno con el mundo. Los esquemas sociales son construcciones subjetivas de la experiencia personal, adquieren un significado y guían el comportamiento de una forma inconsciente. Existen 4 tipos de esquemas sociales. El esquema rígido. Son ideas arraigadas en la conciencia e inconsciencia de la persona debido a una herencia cultural. Por ejemplo, los esquemas de género. Cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer. Esquema flexible. Esto es la falta de compromiso de una persona con una experiencia, lo que permite redefinir un esquema de un momento a otro. Esquema de rol. Se enfoca en la forma en que las personas actúan desempeñando roles específicos y usualmente son características que una persona no posee naturalmente. Eventos o guión. Esto indica lo que se espera que pase en determinado lugar o momento. Rol de caracterización. Sus variables se derivan de estudios de la cultura, de la sociedad y de la personalidad. Las amplias unidades conceptuales de la teoría son el rol como unidad de la cultura, la posición como unidad de la sociedad y el sí mismo como unidad de la personalidad. Debemos acordar que el ser humano es básicamente un actor que representa papeles ante un auditorio, donde no faltan directores y puestas en escena. Si vemos las variables, vemos que la primera es la precisión o la validez de la percepción del rol, que es decir, cuán bien la persona ubica su posición con respecto a la otra. La segunda es la habilidad para representar un rol. En otras palabras, la efectividad de una persona para desarrollar sistemas de acciones o representar roles relacionados con posiciones. Y la tercera es la organización de sí mismo, es decir, cómo una persona se ve a sí misma y su autoconcepto. La memoria personal se caracteriza por la conservación de las propiedades, experiencias para construir con ellas la conciencia relacionada con el yo consciente. El hombre, además de recordar, sabe que recuerda y qué es lo que recuerda. La memoria personal es la conciencia retrospectiva, es revivir el pasado en función de los intereses y preocupaciones del yo. Además, es el fundamento de la experiencia del yo, pues lo recordado es reconocido como perteneciente a mi experiencia personal. Por mis recuerdos personales soy el yo que soy, y estos recuerdos enlazan las sucesivas etapas de la existencia humana y aseguran así la identificación del yo a través del tiempo. Los sesgos. Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento de lo percibido, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica o lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. De esto entendemos que un sesgo es un error. El primer sesgo a estudiar es el sesgo de disponibilidad. Los datos de los que dispone son muy pocos. Aquí podemos entender con el ejemplo del fumador viejo, donde tenemos los datos de que fumar es malo, debido a la gran tasa de muertes por cáncer de pulmón debido al tabaquismo. Pero si logramos escuchar a alguien que dice mi abuelo vivió hasta los 100 años y fumó toda su vida, ahí nosotros caemos en el error de creer que fumar no es tan malo. Sesgo de anclaje.
Sucede cuando la primera pieza de información afecta nuestra decisión. Ejemplo, solemos anclarnos al primer precio que da un vendedor sobre un artículo. Si nos dice que una camisa vale un precio alto de $80, pero tiene un descuento del 25%, creemos que es tentador el descuento, sin ver que es una técnica de venta y la camisa aún está realmente costosa. El número 80 es nuestra ancla, y mientras más alto esté el 80, más anclado vamos a estar al precio alto o al número alto. Cuando el vendedor nos da un 25%, nos hace un juego en nuestro cerebro y creemos que realmente es una oferta muy tentadora. Sin embargo, lo está haciendo a propósito, le sube exuberantemente el precio a la camisa para realmente vendérnosla cara. El efecto de arrastre. Este sucede cuando nos dejamos llevar por una misma opinión de una gran cantidad de personas. Por ejemplo, un candidato político. Nosotros solemos elegir el candidato popular, donde la gran cantidad de personas le dan su voto, sin detenernos a evaluar muy bien su campaña política. Las heurísticas son atajos mentales que nos facilitan la comprensión del mundo para actuar. Nuestra mente toma decisiones sin tener todavía información. Tenemos 3 principios heurísticos, los más estudiados por los psicólogos. Heurístico de disponibilidad. La probabilidad de que un suceso se dé o no. La heurística de disponibilidad es más probable cuando más fácil sea recordar dicho evento. Aquí lo vamos a explicar con un sesgo. ¿Cuál es más probable? ¿Una muerte por ataque de tiburón o por la caída de una pieza de avión? Si pensabas que la muerte por ataque de tiburón es más probable, caíste en un sesgo o en un error, porque hay un 30% más en muertes de caída por piezas de avión. ¿Por qué recordamos más fácil que la muerte del tiburón? Porque es más impresionante, sale en películas, sale en periódicos. Sin embargo, la muerte por la caída de un avión no está tan disponible en nuestro cerebro. De representatividad. Damos mayor probabilidad a un suceso si el evento es más representativo. Por ejemplo, pensar en París trae recuerdo de la Torre Eiffel. Si yo pregunto, pensar en un Ferrari trae recuerdos del color rojo. No necesariamente un Ferrari es de color rojo. Ajuste y anclaje. Se utiliza cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido que luego vamos ajustando. Vamos a ver el sesgo de heurística. La primera información que recibimos tiene un gran efecto en nuestras decisiones. ¿Cuánto crees que hierve el agua en la cima del monte Everest? Si es menor o mayor que 10 grados centígrados. Realmente, el estudio dice que el agua hierve a 69 grados centígrados. Se hizo varias veces, en varios grupos. Las personas que utilizamos el ancla de 10 grados centígrados dieron un aproximado de 57 grados centígrados. Y mientras más alto le sumábamos los números, a las personas que le dieron 260 grados centígrados como ancla, respondían un número menor a 135 grados centígrados. Siempre trataban de aproximarse al número real, pero no lo suficiente porque estaban condicionados por el ancla. Clasificación de los grupos. Encontramos los grupos formales, por ejemplo, grupos de negocio. Los grupos informales, que son de amistad o de interés. También tenemos grupos primarios, que son relaciones más íntimas con relación cara a cara. Hay un feedback. Por ejemplo, familias, novios.
Secundarios. Relaciones impersonales con varios miembros que interactúan, por ejemplo, un salón de clases o la asamblea legislativa. Tenemos los grupos restringidos, que son familias, sectas y grupos de amigos. Y los grupos extensos, que son partidos políticos, grupos profesionales y grupos culturales. También podemos encontrar los sociogrupos, que es aquel que se ha formado en un orden a conseguir unas metas u objetivos, y en consecuencia representa un alto grado de relacionalidad, y esto no necesariamente mantienen emociones entre ellos. Por ejemplo, un equipo de trabajo. Y los psicogrupos, que es el grupo que representa una elevada carga emotiva y que no se encuentra ligado a esquemas reaccionales. Por ejemplo, subculturas de la sociedad como rockeros, hippies, punk, emo, etc. El ejemplo que damos aquí abajo son dos personas llenas de modificaciones corporales. Fin.